Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es, el canal del misterio. Y misterio es lo que traemos hoy con una increíble historia que le ocurrió a un muchacho cuyo nombre era Robert McAllister. Desgraciadamente el paso del tiempo hace que sorprendentes sucesos se pierdan en la noche de los tiempos. Debido principalmente a su poca difusión o quizás a el poco eco mediático que se dio en su momento, grandes historias se han perdido en eso, en la historia. De ella, o de esta historia que os voy a contar, se hizo eco el difunto Gray Barker, un conocido ufólogo de los años 50, y se enteró de lo sucedido cuando estaba visitando una convención en la que se distribuían productos audiovisuales. El caso es que a Gray le llamó la atención un dibujo que había en uno de los pasillos de aquella zona, en la que parece ser que alguien había escrito "Mi verdadera historia" con un platillo volante. Uno de los niños que se encontraban en aquella zona colocó aquel dibujo en ese tablón de anuncios. Ese niño no era ni más ni menos que Robert McAllister, un alumno de séptimo grado que afirmó haber sido o haber poseído un artefacto que le dieron unos seres extraterrestres que se marcharon en un ovni. Os contaré la historia como fue. Este muchacho, Robert McAllister, solía salir durante las vacaciones de Navidad a cazar coyotes. Era algo que le gustaba. Iba por el monte o por los campos que recorría o que vivía en su zona, concretamente en Salt Lake City, y allí, alrededor de Salt Lake City, colocaba una serie de trampas intentando cazar coyotes. El caso es que una de aquellas tardes en las que aquel muchacho se divertía con esa extraña afición, se encontró con un extraño vehículo circular que flotaba a unos más o menos 2 metros de altura sobre el suelo, unos 6 pies aproximadamente. El primer pensamiento que tuvo el muchacho, McAllister, fue que se trataba de un hovercraft, Él pensaba que el gobierno, había colocado allí un hovercraft y tuvo la oportunidad de haber visto estos hovercraft, al parecer, en una serie de publicaciones escolares educativas. Y lo que pensó que lo que tenía delante era, pues eso, un hovercraft. Y el muchacho no hizo más que acercarse. Lo cierto es que aquel objeto que estaba levitando, decía McAllister, que no emitía ningún sonido, ninguno. Tenía aproximadamente unos 15 pies de diámetro, más o menos unos 5 metros de diámetro. Y había una serie de puertas triangulares con una separación de 1 metro aproximadamente, entre unas puertas y otras. Estas puertas parecían estar dentro y sobre la nave, de una forma muy determinada que el chaval pudo explicarlo correctamente. Dice que detrás de algunas rocas surgió un grupo muy extraño de 3 personas. Eran 3 personas altas, decía Robert. Decía que la cabeza la tenían encajada en cascos como lo que llevaban los buzos, o como los que llevaban los buzos, eso es lo que contaba. Y que de esos cascos surgía un cable, más o menos, que se fijaba a unos 3 metros de altura de una silla, una especie de silla que parecía flotar como si estuviese fijada a una especie de globo invisible. En aquella silla había sentado un hombre sonriente, contaba Robert. Aparentemente ese hombre era un hombre anciano, con el pelo plateado, y que tenía una amplia sonrisa. Este señor, o este sujeto, el hombre con el pelo plateado, no llevaba casco ni tampoco tenía uniforme como lo tenían los otros dos. Lo que portaba es una especie de túnica azul y unas sandalias. Y cuando se movía aquella silla decía que no daba la sensación de que anduviesen, sino como que la silla flotase hacia la máquina. A medida que esa silla y los 3 tipos se acercaban hacia ese hovercraft o ese platillo volante que le pareció confundirlo con un hovercraft, de repente se abrió una de esas puertas triangulares. La silla flotó, se elevó, los 2 hombres que había cerca de la silla también flotaron y entraron por la puerta. Después de entrar por la puerta,
aquella se cerró. Pero el tipo mayor inesperadamente volvió a abrir la puerta y se quedó mirando a Robert. El señor mayor, con el pelo canoso. Lo cierto es que se acercó a Robert, le agarró de su brazo, le llevó alrededor de la nave y le empezó a hablar, según dice Robert, en un lenguaje extraño e incomprensible. Dice Robert que no entendía nada y que le enseñaba varias cosas, le apuntaba ciertos objetos que tenía la nave, ciertos salientes, ciertas piezas. El caso es que Robert no se enteraba de nada, pensaba que estaba hablando en una especie de lengua extranjera y que aquella nave tenía características tales como, por ejemplo, antenas o como unos dispositivos similares a un timón. Fijaos lo que decía Robert. Robert pensó que este señor, el señor que le hablaba en el lenguaje incomprensible, tal vez fuese un astronauta ruso. Y Robert leyó que los rusos eran gente amigable. Lo cierto es que al final, aunque no entendía lo que le estaba diciendo, estaba disfrutando de esta extraña experiencia. Y por alguna razón se dio cuenta de que no tenía miedo. En ningún momento Robert comenzó o pudo o tuvo sensación de miedo. Durante esta experiencia, Robert finalmente decidió coger un bolígrafo que tenía y un trozo de papel y anotar unos garabatos, una serie de dibujos, quizás. Como recuerdo, se lo entregó a este señor mayor y también le entregó el bolígrafo, un bolígrafo normal. Pero ocurrió algo extraño. Aquel hombre mayor le sonrió y decidió entregarle otro regalo a cambio. Metió la mano en su bolsillo y sacó un objeto similar al bolígrafo que le había entregado Robert y se lo intercambió. Después de esto, la puerta se abrió. El hombre flotó hasta su interior para posteriormente desaparecer. Avisó a Robert de que se alejara unos cuantos metros. El caso es que Robert no se debió alejar demasiados metros y nuevamente la puerta se abrió y el señor le dijo que con gestos que se alejara más, mucho más, como si fuese peligroso. Robert cuenta que se alejó del objeto a unos 100 y pico metros de distancia y en ese momento cuenta Robert que aquel ovni salió disparado hacia el espacio con una velocidad que nunca había visto. Fue a su casa y se lo contó a sus padres. Evidentemente los padres le dijeron que ya era demasiado mayor como para contar estas historias y todas estas mentiras. Pero en ese momento Robert sacó ese extraño objeto que le había entregado el hombre del espacio y se lo mostró. El objeto era concretamente un tubo de plástico negro de una sola pieza y que tenía una extraña punta de vidrio o de plástico, algo raro, algo similar a un bolígrafo, pero era un bolígrafo extraterrestre. En el extremo y con una de las aberturas parece ser que fluía una tinta de color sepia sobre el papel cuando se escribía sobre ella, como un bolígrafo normal de la Tierra. Lo cierto es que este bolígrafo nada tenía que ver con los bolígrafos convencionales. Posteriormente, Robert llevó el bolígrafo al colegio, a la escuela, y se lo mostró a los compañeros, y se lo mostró a los maestros. Nadie creía en la historia, pero cuando Robert mostraba aquel extraño bolígrafo y su forma de escribir tan peculiar que tenía, los profesores empezaron a darse cuenta de que la historia de Robert quizás tenía una cierta coherencia. La prueba estaba ahí. Era algo imposible, un bolígrafo que no se conocía y su capacidad para poder escribir era totalmente distinta a lo que se sabía. A los pocos días, Robert recibe una extraña visita en casa. Llaman a la puerta de su casa y se encontraba solo. Sus padres habían salido a sus responsabilidades laborales y mientras Robert abrió la puerta se encontró un hombre pequeñito, servil y sonriente, que hacía muchos movimientos con las manos. Era como una especie de lenguaje de símbolos que utilizan aquellas personas que no escuchan o que no pueden hablar. Y ese hombre le enseñó una tarjeta de sordomudo. El caso es que Robert, pensando que lo que quería realmente era una limosna, se echó la mano al bolso y sacó unas pequeñas monedas y al entregárselas a este pequeño hombre sordomudo, él hizo ademán de no quererlo. No, eso no lo quiero. No. Y este tipo
cogió la tarjeta y apuntó con su dedo al misterioso bolígrafo que Robert portaba en su camisa. No se separaba de él. Y Robert, sin tener nada a mano, pues decidió dejarle el bolígrafo para que escribiese en la tarjeta lo que tuviese que decirle. Y se lo dejó, el bolígrafo del espacio. Pero ocurrió algo. Cuando Robert le dejó el bolígrafo, aquel pequeño ser o aquel pequeño sujeto salió corriendo a una gran velocidad. Inmediatamente se oyó cómo se montaba en un vehículo y las ruedas de aquel vehículo empezaron a patinar como si saliese frenéticamente. Le habían robado el bolígrafo. Alguien era consciente de su experiencia con aquellos seres extraterrestres y decidió hacerse con ese bolígrafo. Nunca más se supo de aquel sordomudo. Nunca más se supo de que un sordomudo visitase el barrio por aquellas fechas. De hecho, el propio Robert estuvo preguntando. Al final, la historia quedó solamente en el recuerdo de aquellos que estaban cerca de Robert, pudieron ver el bolígrafo y pudieron ver la extraña forma en la que tenía aquel artefacto de escribir, totalmente distinto a lo que conocían en aquel momento. ¿Quién era aquel misterioso sujeto pequeño que le robó el bolígrafo? ¿Tal vez un hombre de negro? ¿Quiénes fueron aquellos seres extraterrestres que le entregaron ese misterioso bolígrafo? ¿Por qué aquella nave espacial tenía elementos como timones y antenas parecidas a las que tienen los objetos más terrenales que otra cosa? ¿Por qué levitaban aquellas sillas? ¿Quién era aquel tipo? ¿Esta experiencia se la inventó Robert? Al parecer no. No se la inventó, porque el artefacto, el pequeño artefacto, tuvo mucha gente la oportunidad de verlo y de comprobar de que no era un objeto de este mundo. Bien, lo quiero dejar aquí. Quiero que veáis cómo de vez en cuando aparecen historias que se van perdiendo en el tiempo y que realmente son pequeños momentos en la vida de una persona que le cambia completamente la forma de ver el mundo y el universo. Lo dejamos aquí, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma y no olvidéis de suscribiros o haceros miembros del canal Mundo Desconocido. Hasta pronto.